Nuevo programa del Rincón Deportivo, este espacio de aproximadamente una hora en el que hacemos balance de lo que ha sido el fin de semana deportivo. Estamos aquí, como siempre, en el estudio Álvaro Delgado, ¿qué tal? Hola Ismael, muy buenas. Y también al otro lado del teléfono regresa después de una semana Pedro Fernández. ¿Qué tal, Pedro? Bueno, este fin de semana hemos tenido resultados de todo tipo. Y pues especialmente nos centraremos en esa provincial aficionados burgalesa, donde no hemos podido contar la victoria del Polideportivo Salas, que tras perder contra el Aranda River se aleja de la primera posición. Hablaremos de ello, también del fútbol ribereño, concretamente en la ciudad de Aranda, un sitio muy cercana a nuestra comarca, pero antes, como siempre, comenzamos por este repaso a todo lo que ocurre en otros deportes, comenzando primero por rugby, donde en estos parones que nos tienen acostumbrados en este deporte. Sí, nos gustan estos parones realmente. Sí, se descubren cosas, competiciones que no tenías tu constancia, pero que sin duda pues son importantes, como es este caso, Ismael, de la Rugby Europe Championship 2026, en el que la selección masculina vencía a Países Bajos por 33-51 en el National Rugby Center de Ámsterdam, sumando los 5 puntos posibles gracias al bonus ofensivo, un encuentro que fue un auténtico festival de ataques de ambos conjuntos. Prueba de ello es el resultado, un amplio resultado. Continuará la semana que viene la Liga, en ese máximo escalafón en el que tenemos al Aparejadores Burgos, pero ahora dejamos el rugby. No lo dejamos. Mínima cosa, comentar próximos partidos de la selección. El 14 de febrero frente a Suiza a las 8, y también se enfrentará fuera de casa frente a Georgia el 21 de febrero a las 3 de la tarde. Vamos ahora a el voleibol, otro de los deportes donde tenemos representantes en la máxima categoría, y en esta última jornada, ya número 16, conseguía vencer el grupo ERCE Soria ante el Teruel. 3-0, sin dudas y sin temblar las manos de los jugadores del grupo ERCE. Anotaban un 25-20, 25-19 y 25-16 para cerrar este partido ante Teruel, de uno de los equipos también de la parte alta, a los cuales pues ya tienen bastantes diferencias. Como siempre hablamos, lo menciona Pedro, el Guaguas, que está imparable, que es la máxima referencia. Detrás está el grupo ERCE Soria con 41 puntos, 4 menos que los canarios, y luego ya pues bueno, tenemos al Melilla, al Manacor, al Valencia y al mencionado Teruel con por lo menos 7 puntos de diferencia respecto al grupo ERCE Soria, por lo tanto una parte alta muy diferenciada. Esto es lo que podemos decir en voleibol, y ahora nos vamos hasta balonmano. Eso es, en balonmano, y hay que decir que volvía la máxima competición, la Liga Sobal, tras casi 2 meses de parón, y el Tubos, el equipo ribereño, empataba a 32 fuera de casa frente al Nava de la Asunción, el equipo segoviano, y se planta de esta manera en un puesto bastante cómodo, 10ª posición, mitad de tabla, y aún así lejos de los puestos de lejos de 2 puntos, no tanto, a 2 puntos del descenso, y por arriba en esa competición para el ascenso a la European League, pues a no más menos que 10 puntos. También, como siempre, estamos pendientes de la segunda división, de la División de Honor Plata, es el nombre oficial, donde hemos tenido buenas noticias que contar. El balonmano Burgos ganaba 37-32 ante el Contara Zaragoza, mientras que el balonmano Soria vencía por un igualado 23-22 frente a Benidorm. Aún así, pues la clasificación no se mueve. El Burgos, con un partido menos, tiene 26 puntos, está 6 por debajo del Triana, que sigue imparable, mientras que el balonmano Soria, con 12 puntos, venciendo en esta última jornada al Benidorm, se acerca a ese play-out de ascenso, igualado a puntos con el Basi Oviedo, pero también ganó el Cisne, que es el que marca la salvación absoluta, y ahí pues todavía tienen 3 puntos de diferencia. Pero bueno, aún así vamos a quedarnos con lo bueno, que son 2 victorias. Mejor no lo han podido hacer los nuestros, al menos en esta segunda división del balonmano.
Y pasamos al baloncesto, donde lo que hay que destacar es que por fin el San Pablo Burgos ha conseguido vencer, y lo hacía frente al Tenerife en casa, sumando así su cuarto triunfo, 96-88. El Recoleta Salud San Pablo Burgos conseguía su cuarto triunfo después de un partido en el que siempre ha ido por delante en el marcador, y esta vez sí supo cerrar. Lo que comentamos que a veces suele ir por delante, lo hace muy bien, pero se desinfla por cansancio, por continuidad y por ritmo a los cuartos finales, sobre todo en el último cuarto. En este caso lo hacía Gonzalo Corbalán, fue el máximo anotador del cuadro castellano con 24 puntos. También fueron vitales las actuaciones tanto de Ethan Happ y de J-Back Jackson con 14 puntos cada uno. Hay que decir que el Tenerife acusaba la ausencia de Marceliño Huertas, uno de sus jugadores principales, lo cual el San Pablo supo aprovechar y con esa cuarta victoria, eso sí, se mantiene aún en esa 17ª posición, puestos de descenso a primera FEP, pero a una victoria de poder salir, que actualmente lo marca el Moraván Andorra, que perdía frente al Unicaja 91-79. Yo creo que nos ha sorprendido a todos esta victoria del San Pablo después de victoria que te perder sabe bien. Sí. Esa que dices tú, hay dudas, pues mira, gana y te da ese subidón, la verdad. ¿Tú, Pedro, cómo lo has visto? Hombre, yo creo que en los últimos partidos lo estaba haciendo bien, ¿no? Entonces, bueno, en casa con su afición, que pues tenía que llegar algún día, sí que sorprende un poco por el nivel del rival, ¿no? Que pues venía haciendo, pero sí es cierto que fuera de casa estaba fallando, y bueno, pues igual que otros días hemos hablado de que pues que en esos minutos finales o que tal el Burgos ha tenido una mala suerte o no ha sido capaz de sacarlo adelante, pues esta vez fue más efectivo y estuvo mejor y se llevó el partido. Está, digamos, a una victoria de salir de los puestos de descenso y quedan muchos partidos por jugarse. Todos tienen que jugar, todos tienen que ganar, con lo cual no solo el Burgos tiene que hacer las cosas bien, tienen que hacer las cosas bien muchos equipos. Próximo partido para el San Pablo será fuera de casa en Murcia frente al UCAM este próximo sábado. También vamos a decir el del Moraván Andorra, que nos interesa casi lo mismo que gane el San Pablo como que pierda el Andorra. Será contra el Valencia Basket, segundo clasificado, lo tendrá difícil, pero bueno, así es como se ven las cosas. En segunda categoría hablamos del Tizona, que no daba la sorpresa, se enfrentaba ante el Fuenlabrada y perdía este último encuentro en un partido que acabó 76-69 para los madrileños. Aún así, después de las victorias de las últimas jornadas, pues bueno, dejan al Tizona todavía con margen respecto al descenso que marca el Melilla Baloncesto. Recalcar que hay que celebrar ahora la victoria, por fin, del representante soriano en esta última jornada en regional. Estamos hablando de la quinta categoría del baloncesto español, donde pues bueno, consiguieron vencer, segunda victoria de la temporada. El CSB, el Club Soria Basket, ganó 92-81 frente al Leonsa Ávila. Decíamos, después de este parón de Navidades habían cambiado un poco las cosas en el baloncesto soriano y bueno, por fin se traducen en una esperada victoria este fin de semana. Vamos ahora con la pelota en este programa del Rincón Deportivo, en una jornada ya número 5, que digamos es la que está en medio de este corto calendario de la Liga de Clubes de Pelota a Mano, donde sabemos, tenemos como representante al Club de Pelota Urbión en Soria, al Club de Pelota San Cristóbal en Burgos, en unos partidos, recordamos, no se juegan a 22 puntos, sino que se juegan al mejor de 2 juegos de 10. Si gana uno el primero y otro el segundo, se decide en un tercer juego que en vez de ser a 10 es a 5, y así consiguió ganar el Urbión en parejas, en individual. Lerena anotó un 4-10 inicial frente a Olaechea, perdió un 10-9 en el segundo juego y remató Lerena 3-5 fuera de casa frente a, como decíamos, a la Echea del Irurzun. No pudieron ganar la dupla Egiguren-Bernaola, que eso sí dio la talla, 18 y 17 frente a Igoa y Arbizu, mientras que San Cristóbal hizo lo más difícil, ganar en parejas, gracias al buen hacer de la Vaca y Uriondo frente a Recalde y La Cabe, digamos los sustitutos en el Oberena, que había ganado todo hasta la fecha.
y con un resultado positivo para los de San Cristóbal de 10-0, 10-3. Ahí es nada. Perdía, eso sí, Carregal para el primer equipo de San Cristóbal en individual, 4-10 y 2-10 frente a un muy concentrado Oscoz de Loberena también. Esto en la máxima categoría de la pelota, con nuestros representantes, con sus equipos matrices, pero siempre nos gusta comentar un poco del filial. En este caso, en parejas, el primer filial del Urbión, de Cabrerizo y Hernando, perdía 18 y 10-1 frente al San Atilano, también de Castilla y León, mientras que el segundo filial, en el que en individual juega Rubén Cámara, también pinariego, perdía 7-10 y 0-10 ante el Bruzgain en casa. Todo esto es lo que tenemos que decir sobre la pelota en este fin de semana. Pues bueno, relativamente bueno, especialmente para los equipos de la máxima categoría. Pedro, no sé cómo estás viendo, ahora que estamos justo en el Ecuador, de esta liga de pelota a mano. Bueno, pues se está viendo una liga muy igualada, quizás más igualada que otros años, y donde, digamos, lo que son los puestos para entrar en la final de liga y lo que sea entrar en la copa, pues nuestros equipos no van mal clasificados, no son tercero y cuarto o tercero y quinto o una cosa así, pero con muy poco diferencia de puntos, lo que es en división de honor. Y bueno, nosotros pues bueno, digamos que son categorías, digamos, que para que los jugadores de nuestra zona puedan competir, que lo están haciendo Exacto. bien. Pues un día toca acá y otro toca arena, ¿no? Porque muchas veces te enfrentas a ser un filial, te estás enfrentando al primer equipo del contrario, ¿no? Entonces, bueno, pues puede haber ahí un margen de diferencia, sobre todo pues con equipos riojanos y navarros que pueden, digamos, adquirir más jugadores o tienen más posibilidades de adquirir más jugadores de más nivel. Y bueno, pero yo creo que aún así están compitiendo muy bien. Estamos pudiendo ver a Cámara, que es un chavalín muy joven, que lo está haciendo, aunque este fin de semana perdido, lo está haciendo muy bien, está jugando tanto en parejas como en individuales. Y bueno, pues digamos que yo creo que la pelota está muy viva en nuestra zona, con los dos clubes y con los equipos que lo están haciendo, yo creo que fenomenal. Exactamente, decías antes, la clasificación es tercero y quinto, tercero Urbión, quinto el San Cristóbal, con una puntuación pues perfectamente recuperable para llegar a esa final. Se clasifican los dos primeros, aunque se amplía hasta los 4 primeros para la disputa de la Copa del Rey de pelota, que se jugará ya por mayo. El final de esta liga, con esos 2 mejores clasificados, será el 22 de marzo. Todavía quedan 4 jornadas en las que, bueno, lo más próximo nos llega este domingo. Jugará fuera de casa el Urbión en La Rioja contra el Najerino en Nájera, mientras que el San Cristóbal también fuera y contra otro de los representantes riojanos se enfrentará ante el San Cosme este viernes. Hay que comentar que es uno de los 2 primeros, por lo tanto, rival a batir, como lo ha sido el Loberena, al cual han conseguido vencer los de la capital burgalesa. Esto es lo que podemos decir en pelota, pero antes de llegar a la publicidad hay que hablar de 2 cosas, bueno, extra, más allá de lo que solemos decir, y es que hay que felicitar a la selección española de fútbol sala, que conseguía proclamarse campeona de Europa. Lo hacía venciendo a Portugal, y también hay que hablar de los Juegos Olímpicos de Invierno que han comenzado. ¿Dónde son, Álvaro? Coméntanos. Eso es, comentamos que los Juegos Olímpicos comenzaron el día 6 con esa ceremonia de apertura y se extenderán hasta el 22. Se juegan en Milano Cortina, en las montañas, y sin duda pues unos deportes que son siempre dan mucho de qué hablar, son muy llamativos. Y sin duda, por comentar un poquito, lo más llamativo hasta ahora ha sido un vídeo que se ha hecho muy viral, es del patinador Ilya Malinin, que sin duda es una de las promesas del patinaje artístico. Después de su exhibición que hizo pues en Estados Unidos, por China, sin duda lo que se destaca es por un vídeo en el que sale haciendo un mortal para atrás, uno de los movimientos que ha estado prohibido en el patinaje artístico ante 50 años. Así que con más razón aún pues para alabar, y sin duda, si la gente puede buscarlo, con que pongas patinaje mortal, o sea, mortal entendiendo como mortal el movimiento de ir patas contra tu propio cuerpo,
pues sin duda es muy llamativo y sin duda es muy viral. Y también porque se cazó entre comillas siempre en ese sentido a Novak Djokovic entre el público, y pues la reacción es impresionante como para no, tanto visto en televisión como visto en directo, pues sin duda muy llamativo. Así que comentaremos algunas de las anécdotas. Nos sentimos muy duchos en la materia, o yo por lo menos del patinaje, ni de patinaje ni de estos deportes, pero bueno, siempre está bien comentarlo, pues son los Juegos Olímpicos, no es cualquier competición. Tenemos, además de ese patinaje, otras disciplinas como el biatlón, también como el esquí acrobático, esquí alpino, esquí de fondo, hockey hielo, uno de los deportes también pues más entretenidos también y muy seguido en las zonas nórdicas, en las zonas de Estados Unidos también. Patinaje de velocidad, saltos de esquí, skeleton y snowboard, además de que no sé si lo he dicho, el mítico curling. Curling. Está muy bien que la comarca, ¿te imaginas unos Juegos Olímpicos en nuestras montañas? estaría bien. Pedro, no sé si has podido ver algo de los Juegos Olímpicos de invierno, que al menos la crítica está siendo positiva de la organización en estos primeros días. Yo mucho no veo. Me gusta mucho el salto, el trampolín. Y algo he visto, ¿no? Pero la verdad tengo que decir que no he visto mucho. Sí, esta semana he visto poco. No se puede saber de todo, Pedro. Es que ya sería demasiado. Ya también los deportes de invierno, sí, pero yo con soy poca tradición, especialmente en un país como España. Quizá en la zona de los Pirineos y tal sí que puede haber algo más, pero sí que es verdad que es difícil encontrar la disciplina de estos deportes en España, donde, bueno, aún así tenemos una representación de 20 deportistas. Estuve viendo, ahora que habláis, estuve viendo en Jaca, ¿verdad, estuve Pedro? viendo la final del Campeonato de España de curling. Ajá. Sí, en Jaca, pues en una pista de patinaje, al lado hay unos campos de curling, y coincidió que, pues bueno, estábamos de vacaciones y coincidió que jugaron ahí el Campeonato de España. No sorprende que haya Pedro. Es un deporte caro, que bueno, a mí me parece bonito de ver ese estilo, bueno, salvando las distancias, como la petanca, por así decirlo, ¿no? Que tienes que dejar justo cerca del círculo para ganar. Pero aún así es caro, no son unas piedras que las tiras, o sea, la pista es cara, cada mazacote con el que se juega vale fácilmente sus miles de euros, y bueno, hay que tener su técnica y desde luego es complicado también. En los juegos siempre es algo que al final, curioso. En los juegos siempre es algo que al final, aunque no estés muy puesto, siempre en la tele pues te gusta ver, siempre una competición que sobre todo está muy bien pensado, pues que llama la atención. Y dices tú, pues cuando lo del bobsleigh, el skeleton, ostras, perdón, eso hay que tenerlos bien puestos para tirarse por ahí, sí. Porque más de una vez, no queremos decir que es lo común, ha habido unos accidentes. Sí. Entonces las velocidades que se cogen, aparte de ver los tramos en los que te marca la velocidad, son de asustar. Es decir, son juegos, que aunque no son muy a repercusión, no tienen mucha, siempre está bien verlos. Como los Juegos Olímpicos de verano, pero... Y animamos a verlo porque son, aparte de divertidos, y hay que ver la preparación física que llevan muchos de ellos. O sea, que sin duda, animar a la gente que lo vea, porque sin duda eso es muy, muy entretenido, la verdad. Pues ya hemos hablado de todo el ámbito polideportivo. Vamos ahora a la publicidad y luego el fútbol. Y luego continuamos con el fútbol y con el deporte base. Está sintonizando Radio Pinares en la 90.8 de la FM, con las entrevistas, reportajes, noticias comarcales y la música más variada. Cuna del Duero, una residencia con todos los servicios, atención médica y sanitaria, cocina propia, habitaciones dobles o sencillas, gimnasio, servicio de podología y peluquería. Unas instalaciones completas, amplias y modernas en Duruelo de la Sierra. Contáctanos en el 975 37 14 95. ¿Tienes problemas con los insectos en casa? Serviam, estudio, control y prevención de todo tipo de plagas. Trabajo profesional y cualificado.
desde Soria y para toda la comarca de Pinares. Llámanos al 637 54 84 59. Más información en serbian.com. Repaso a las categorías inferiores. Juvenil. Hablamos de la División de Honor Nacional, Grupo 5, jornada 19, muchos datos, pero hay que decir que no se jugó el Badajoz Burgos Club de Fútbol y ha sido aplazado. Tampoco se jugó la Regional Aficionados, no porque se aplazase, sino porque no estaba previsto ningún tipo de disputa de partidos. Era jornada de descanso. En la provincial de Soria, jornada 18, el Sporting Usama vencía 6-4 a San José. Suma ya 26 puntos, sitúa a 6 del líder. Tercera provincial burgalesa, jornada 17, gran victoria del Polideportivo Salas 4-0 frente al filial del Arcos de la Llana en este juvenil. Y tienen ya los salenses 27 puntos, están en la parte alta, cuartos de un total de 10. Cadete. En cadete no hubo regional y en la provincial de Soria el Covaleda Norma San Leonardo no se jugó, por lo que queda aplazado a espera de saber cuándo se jugará. Infantil. Tampoco hubo regional en infantil, como decíamos, no estaba prevista en esta jornada de descanso, pero sí se jugó la provincial soriana, jornada número 13, gran victoria del Norma San Leonardo frente al Almazán B, 0-16, nada más y nada menos. Destacar la actuación de Jesús Adrián, que anotó 5 goles, y también la de Emilio, que anotó 3. 19 puntos tienen los de San Leonardo y están justo en mitad de la clasificación, sextos de un total de 12. Y en la tercera provincial de Burgos, jornada 13, victoria del 4-2 del Quintanar frente al Atlético Aranda B, con 2 goles de David Marcos, uno de Bogdan y otro de Adrián. Suma ya 16 puntos y se coloca prácticamente en mitad de tabla, séptimos de 12. Alevín. En Alevín no se jugó el Covaleda Sporting Usama, también por lo que se ha venido comentando en estos últimos días, el mal estado del terreno de juego, al igual que sucedió en el Covaleda Norma San Leonardo. Mismo partido que en cadete, tampoco se jugó en Benjamín, por lo tanto ya el Covaleda está pues guardando bastantes partidos a disputar durante los próximos meses. Repaso al fútbol femenino. En segunda federación, Grupo 1, estamos hablando del fútbol femenino, jornada 17, gran victoria del Burgos, 4-0 frente al Avilés, 26 puntos, sextas de 14 están las del Burgos Club de Fútbol. Tercera federación, Grupo 8, jornada 16, una categoría por debajo, perdía el San José ante uno de los equipos que está por debajo de las chicas sorianas, ante el Atlético Laguna, 4-1, pero aún así mantiene ese cuarto puesto de 12, parte alta en este estreno del San José en la tercera división, 30 puntos en lo que va de temporada. La provincial soriana, jornada 15, en la que se disputaron varios partidos, pero no el Norma San Leonardo Calasanz, que queda aplazado y ya es el tercero para las chicas pinariegas, tercero consecutivo, por lo tanto tienen bastante tarea por hacer durante los próximos fines de semana y también cuando se recuperen estos partidos. Intentaremos ir diciendo cuándo es, aunque a veces pues es casi de un día para otro cuando vemos estos aplazamientos. Esto es lo que tenemos que comentar en el fútbol base. Seguimos ahora con las provinciales. Y seguimos con el programa, ahora ya centrándonos en el fútbol aficionado, en el fútbol élite, comenzando como siempre por las provinciales. Y decíamos
que este iba a ser un fin de semana importante, sobre todo en la provincial burgalesa, porque jugaban primero contra segundo, entre ellos el segundo clasificado, nuestro representante comarcal, por así decirlo, en Burgos, como es el Polideportivo Salas. Habían comenzado muy bien la temporada los salenses, después de 15 jornadas estaban en segunda posición, mantienen esa segunda posición, se enfrentaban al Aranda River, pero la calidad del equipo ribereño se impuso, eso sí, con dificultades, todo hay que decirlo, porque el partido avanzó con 0-0 hasta el minuto 60. Allí ya el Aranda River aprovechaba una de las ocasiones, ponía el 1-0, obra de Héctor Lorenzo, pero eso sí, poco después Francisco Javier Jurado empataba para el Polideportivo Salas. Las piernas pesaban, ya hubo bastantes errores defensivos en la zaga del Polideportivo Salas, y en el 84 el Aranda River, los locales, ponían ese 2-1, que no sería definitivo, porque el mítico Zazu en el minuto 95 anotaría un gol que cerraría con 3-1 este partido, que como decíamos estuvo durante casi todo el tiempo con ese empate, pero finalmente pues los ribereños supieron hacer valer su calidad. Por algo van primeros, y ahora, pues echando un vistazo a la clasificación, vemos cómo se pone con 40 puntos, 6 por encima de los salenses, y también al acecho está el Groguis Gamonal, que no jugó este último fin de semana. Vamos a hablar del partido, y hoy nos queremos concentrar también en este encuentro. Para ello, pues además de Pedro, además de Álvaro, tenemos al otro lado del teléfono a Diego Martín, de Duero Deporte, un verdadero conocedor de todo lo que sucede en el deporte de Aranda y de todas las zonas limítrofes, y hoy pues le queremos preguntar por cuál fue la valoración de este encuentro, de esta victoria del Aranda River. ¿Qué tal, Diego? Hola, ¿qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Hola, Diego. ¿Qué te pareció este encuentro? ¿Viste justa la victoria del Aranda River? Pues la verdad es que, como hablábamos al término del partido con algunos de los integrantes del propio Aranda River y algunos de los espectadores, hubo más goles que fútbol, o sea que con eso lo podemos decir todo. Además, el campo, después de las lluvias que están afectando un poco, yo creo que a toda el tercio norte, pero prácticamente desde hace bastantes semanas, se dejó notar a lo largo del desarrollo del partido. Un Salas que en ese aspecto supo mantener muy bien la posición en el terreno de juego, yo creo que planteamiento estratégico por parte de los salenses, que eso por lo menos en la primera parte se notó. No estuvo cómodo el River, que dispuso de alguna ocasión, algún acercamiento también del Salas, pero el Salas muy bien posicionado, se le empezó a ir atragantando poco a poco con el paso de los minutos al River. Si bien es cierto, como bien decías anteriormente, el primer gol no llega hasta el minuto 60 del pichichi del campeonato de Héctor, y bueno, aprovechando también un fallo de la zaga y del portero, que a mí me gustó mucho, el portero del Salas, pero justamente no sé si fue en ese primer tanto o en el segundo, justo después del empate del Polideportivo Salas, cuando se precipitó, yo creo, un poquito a la hora de sacar el balón, y la verdad es que esto pues al River, si le das un metro, le das espacios, es un equipo que con esos 59 goles que lleva en estas 17 jornadas se explica todo, ¿no? Un equipo que tiene verdaderamente veneno en la parte de arriba y que no desaprovecharon una ocasión. Y ahí yo creo que es donde estuvo ya la definición del partido, porque el Salas supo reaccionar, o sea, buen planteamiento, supo reaccionar al gol inicial del River, y el Salas, bueno, que responde a ese equipo que estaba llamado también a luchar por el primer puesto, aunque ahora quedando 10 jornadas y con 6 puntos y la verás, es complicado, pero vamos a ver lo que pasa en el resto de la temporada. Pero sin lugar a dudas el Salas demostró el por qué es sin lugar a dudas ahora mismo pues la alternativa clara a un posible desfallecimiento del River, que estaba concebido para ser el equipo que está demostrando ser y que no tiene otro objetivo que el del ascenso. Ahora vamos a ahondar un poco más en el deporte ribereño, que también es una comarca de la que nos gusta hablar. Decías también, mencionabas el buen hacer de Adrián en la portería del Salas, el guardameta, estuvo acertado en varias ocasiones. Quizá, como decías, erró en ese segundo gol, en un saque en largo, o bueno, en corto casi, porque la consiguió atajar un atacante del Aranda River y anotar ese 2-1 que ya pues daría la victoria al Salas. Pero Pedro, también estuviste al tanto de este encuentro
y el Salas supo hacer lo que tenía que hacer. Además, estuvo atento en ese 1-1, en un gol de Pillo, en una falta en la que pues pilló desprevenido al equipo ribereño y les puso contra las cuerdas. Sí, yo creo que, bueno, yo vi que el partido sí que estuvo controlado por Aranda River. La primera parte no es que hubiera mucho juego porque el terreno lo permitía, pero sí que el balón fue totalmente de la Aranda. Y sí es cierto que luego la segunda parte, bueno, los errores y la pillería de los equipos pues hicieron, sí, pues bueno, el empate del Salas y el 2-1 de Aranda pues fueron, pues digamos, un poco o errores defensivos o errores del portero que bueno, pues que pusieron la emoción al partido, ¿no? Y luego el último gol, pues que fue un golazo de Zazu que bueno, ya conocemos todos la técnica que tiene y la calidad que tiene para estas situaciones, ¿no? Yo creo que Aranda River, aunque sí que Salas supo competir bien, fue justo vencedor. Y bueno, lo que pudimos ver fue un partido muy bonito en una categoría pues digamos baja, ¿no? Pero que hay jugadores de calidad y que bueno, por ejemplo en Salas el gol lo marcó Frank, que lleva una temporada pues bastante buena y bastante eficaz de cara a portería, no siendo un delantero nato, ¿no? Y bueno, y el Aranda, pues que bueno, estamos viendo que cada partido son un montón de goles los que está consiguiendo. Y además me alegro porque tengo ahí dos exjugadores míos como son los hermanos Sergio y David Sanz, Átomo. Y pues bueno, también es una alegría. Bueno, y bueno, también es un poco tristeza pues porque hemos estado también un poco unos años en el Salas y bueno, pues sí que me conozco a todos los jugadores y bueno, también les tengo aprecio, ¿no? Pero bueno, yo creo que aparte de aprecio, cuestiones personales, yo creo que Aranda fue un justo vencedor. Sí, se vio sobre el terreno de juego. Mencionabas también ahora estos dos nombres, Francisco Javier Jurado, 13 goles en 14 partidos disputados, y luego Héctor Lorenzo, el Pichichi del Aranda River y también de esta categoría provincial burgalesa, con 17 en 12 partidos disputados. Esto en lo que se refiere a la provincial aficionados, donde ya decimos, con lo que se ha disputado hasta ahora, parece que está encaminado el ascenso del Aranda River, que tan solo ha perdido un partido y ha empatado otro de los 15 jugados hasta la fecha. Pero ahora, normalmente hablaríamos de la provincial soriana. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a hablar de la tercera federación, Grupo 8, donde también tenemos esos 3 representantes. Arandina, ¿cómo ha quedado este fin de semana? Eso es, Numancia B, Arandina y Almazán. Y en la categoría esta tercera federación, el Almazán daba la campanada, ganando 3-1 al Palencia, líder del grupo hasta ese instante. El Numancia B caía 2-0 frente al Mirandés B y la Arandina caía 3-0 frente a la Leonesa B, el Júpiter Leones. Y es por esto por lo que queríamos también hablar del deporte ribereño de Sarandina, que hace, pues creo que 3 años estaba jugando contra el Real Madrid en Copa del Rey, no, hace 2 años de hecho, en una temporada en la que estuvieron en segunda federación, estuvieron a punto de salvarse en una muy buena recta final, pero no les dio. Finalmente descendieron a tercera división. El año pasado comenzaron muy bien, se fueron desinflando a lo largo de la temporada, y este año, ya en la 25-26, estamos viendo cómo pues, los méritos deportivos de la Arandina le llevan a la parte baja de la tabla de la tercera división, intentando salvarse. En este momento, claro, estamos hablando del Aranda River, que está 2 categorías por debajo, que presumiblemente, después de haber vencido al Polideportivo Salas, encarrila, como decíamos, aunque puede pasar de todo, ese ascenso. Y el año que viene podremos encontrarnos, ficticiamente, habrá que ver cómo acaban las ligas, con la Arandina en tercera y el Aranda River en regional, o quizá incluso compartiendo ambos esa categoría regional. Explícanos, Diego, un poco más, porque nosotros podemos mirar la tabla, pero el que estás metido dentro del deporte y del fútbol arandino, sobre todo eres tú con ese medio de comunicación Duero Deporte. A día de hoy, no sé si he resumido bien la situación del fútbol en Aranda.
Bueno, se te ha olvidado también que existe otro tercer club que se llama Atlético Aranda 1503 y eso pues habla de quizás una situación que no sé en qué momento se ha podido perder quizás el norte. Siempre ha existido un club referente como es la Arandina Club de Fútbol, que sigue siéndolo por historia, por entidad y por categoría ahora mismo, al estar en la máxima de estos tres equipos, y siempre ha habido también una alternativa. Quiero recordar yo hace muchísimos años, 40 años para cumplir la Arandina, después de que desapareciese la gimnástica arandina, y más o menos pues bueno, conocemos bastante de todo aquello, y siempre ha existido un equipo alternativa. Estaba en su día el Santa Catalina, después apareció la gimnástica arandina de veteranos, y siempre bueno, cohabitando, coexistiendo. Después acabaron desapareciendo tanto Santa Catalina como en la propia gimnástica arandina de veteranos, y apareció el River, por cierto, fundado por un ex entrenador de la Arandina Club de Fútbol. Siempre ha existido una alternativa, pues quizás para dar también salida a todos aquellos jugadores que no pueden formar parte, ¿no?, de la base de la Arandina. Es por un poco contextualizar la historia de que siempre han existido alternativas en el mundo del fútbol más allá de la Arandina. A partir de ahí, lo que comentabas tú hace 3 años, bueno, también vimos al Almazán jugar con el Atlético de Madrid, y recuerdo que por aquel entonces estaba Diego Rojas y no sé si por unas declaraciones que hizo en un medio de comunicación por aquí cercano le costó después el cargo, porque no acabaron muy bien las cosas. Y son cosas que tiene el fútbol, que cuando piensas que todo parece que va a ir muy bien, de repente por algo inexplicado o que nos falta conexión con algunos datos internos, pues todo se va al traste, al garete. Pues la verdad es que uno piensa que cuando la Arandina se mide al Real Madrid, a partir de ahí todo van a ser flores y van a ser bendiciones, y fue todo lo contrario quizás, o fue respuesta a lo que estaba sucediendo en el club desde hace muchísimo tiempo. Gente que salió, gente que ha entrado, idas y venidas, y bueno, pues una inestabilidad institucional que se ha dejado notar, ¿no?, en ese aspecto, que uno no sabe si explicar muy bien si viene propiciado porque hay gente que siempre pone palos en las ruedas, no te sé decir, pero bueno, estamos en el país de las envidias y a veces es difícil. Con todo esto lo que te quiero decir es que las cosas en el fútbol en Aranda, habiendo 3 clubes, no están unidas, y evidentemente eso no es bueno para el fútbol, no es bueno para una Arandina que ahora mismo pues está en una situación triste en la clasificación, con un equipo como el River, que sí que bueno, pues tiene un recorrido esta temporada y veremos la próxima posiblemente en regional aficionados, y que, como bien ponías tú sobre el papel, quién sabe si la Arandina sigue en esta situación actual y no es capaz de reconducirla, pues podemos tener el día de mañana o la próxima temporada un derbi en la regional aficionados. Algo que podría ser curioso, cuanto menos, e histórico. Eso es así. Yo quiero también recordar que en su día, cuando la Arandina estaba en el grupo octavo de tercera división y existía la gimnástica Arandina Veteranos, la Arandina estaba en tercera, y en regional aficionados, una categoría menos, estaba la gimnástica Arandina Veteranos, y no había ningún tipo de problema. A partir de ahí, cuando se dé esa hipotética situación de que estén en la misma categoría, veremos qué es lo que podría pasar. Pero bueno, eso es hablar de posibles. A día de hoy, evidentemente, las tendencias son las que son. La Arandina también ha hecho esfuerzos este mercado invernal por intentar pues rearmar el proyecto con la contratación de José Menor, jugador de la cantera del Burgos Club de Fútbol, con Ángel Ruz, un central que proviene del fútbol extremeño, y además también el último en incorporarse, Alex Jiménez, internacional hace unos años en categoría sub-23 con Puerto Rico, con la República Dominicana, perdón. Y bueno, pues 3 jugadores que vamos a ver si en la parte defensiva y en el ataque le dan un poquito eso que necesitan otros jugadores como Mario Benedet, como Sandro, como Gonzalo, que tienen mucha calidad, pero que bueno, cuando te metes en dinámica negativa las cosas no salen. Es verdad que con el cambio de entrenador la Arandina parecía haber sacado un poquito el hocico, pero estos 2 últimos malos resultados, empate con el Mojados en casa y la derrota el otro día en León, pues lo vuelven a situar en una situación compleja, más cuando hay que recordar que todos los equipos que están por detrás, muchos de ellos tienen 1 y 2 partidos por recuperar. Creo que el Almazán tiene un partido, el Numancia B creo que tiene 2 partidos por recuperar. Hablando un poco de los equipos que... El Diocesanos también, de Ávila. Eso es.
Pero bueno, por hablar un poquito de Almazán y Numancia B, que nos pilla más cerca y que vosotros también es de vuestra influencia informativa. Entonces vamos a ver, porque se va a poner la cosa muy interesante de aquí al final de temporada. Pero bueno, también es cierto que la Arandina ha querido reinventarse y desde el mes de junio del pasado año ha contado con una nueva gestión, con la incorporación de Racing City Group. Propiedad sigue siendo de los socios, porque el club sigue siendo todavía no un se, club sí deportivo. que se dio el paso para convertirse en sociedad anónima, pero todavía no se ha llegado a hacer oficial, ¿no? Como tal, en una asamblea, con las polémicas que ha habido aquí y demás, con las asambleas y demás, el caso es que la asamblea, que es el órgano director de cualquier club deportivo, decidió el dar el paso a la conversión de sociedad anónima deportiva, pero eso de momento no se ha llevado a efecto. Sí que en mayoría en esa asamblea se decidió, más cuando hubo otra serie de circunstancias de quiénes pudieron optar a poder entrar en esa asamblea, quiénes no, por lo que te digo, que bueno, pues no está siendo una situación agradable, ¿no?, en el mundo del fútbol en los últimos tiempos en Aranda, pero de momento no se ha dado el paso. Sí que se ha contado con un capital exterior o externo, por decirlo de esa manera, es decir, al final es un patrocinador. Racing City Group llega aquí como un patrocinador, como si fuese, por ejemplo, no sé, Kronospan, la que patrocinara al Polideportivo Sala. Se me ocurre así de primeras, ¿no? Y eso es lo que está haciendo ahora mismo Racing City Group, que podría ser un partner para el día de mañana como posible adquisidor del mayor número de acciones, pero ya te digo, para eso, viendo en perspectiva del tiempo casos como han sucedido en Segovia, a la segoviana le ha costado convertirse en sociedad anónima deportiva, creo que 4 o 5 años. O sea, es un proceso que luego va muy a largo plazo y de momento, aunque se dijese en una asamblea que la Arandina se podría convertir en sociedad anónima deportiva, de momento no se han dado ni los primeros plazos. El Consejo Superior de Deportes tiene que darte unas directrices, a partir de ahí tienes que llevarlo de nuevo a asambleas, así que yo solo veo de momento muy lejano en el tiempo. Y mientras tanto, pues la Arandina, que es verdad que ha perdido pues gran parte de su masa social. Claro, eso era una cosa por la que te quería preguntar, tú que estás ahí sobre el terreno, con este Aranda River fuerte en provincial aficionados, probablemente, como decíamos, con esa posibilidad de ascenso a regional, con varios jugadores, exjugadores de la Arandina. ¿Cómo se está viviendo este nacimiento, entre comillas, porque es un equipo con muchos años atrás, pero en fútbol base, no en fútbol aficionado? ¿Y cómo se está viviendo respecto a la Arandina, en lo que se refiere a masa social y en lo que se refiere a socios? Hace 4 años el River, perdona que te puntualice, también tuvo ese proyecto de regional, de provincial aficionados, que no llegó a buen puerto más que un año. Y veremos a ver qué es lo que sucede el próximo año, porque muchos de los jugadores de los que comentabas, exjugadores de la Arandina, por ejemplo, y de los que ha comentado también Roberto, creo que es, ¿no?, el compañero. Pedro. Pedro, que nos estará escuchando. Disculpa, Pedro, que te he cambiado el nombre. Los hermanos de Boer, como les llamábamos aquí, porque eran Sergio y Átomo, David, los hermanos que estuvieron en el Numancia y que, bueno, pues tanto, ¿no?, han dado también al fútbol. Pues la verdad es que tienen ya unos años. ¿Que pueden estar para jugar en el regional el año que viene? Sí. El salto que tiene que dar el River para la próxima temporada también va a ser importante, porque el equipo se está saliendo en la provincial, eso es evidente. Ahí están los números, tampoco vamos a descubrir nada. Pero bueno, luego habría que también medirse a equipos que en esta pretemporada pasada al River pues se lo han hecho pasar mal. Briviesca, Camaretas, recuerdo aquí en pretemporada un partido mismamente con el Camaretas donde salió goleado el River. Entonces bueno, es verdad que se estaba montando, pero el salto de provincial con esos jugadores que ya van a tener un año más, que algunos estarían ya cerca más de dejarlo que de continuar. Vamos a ver también cómo se establece, porque ahí también tiene que armar un proyecto importante el River. A partir de ahí la gente se ha enchufado, pero sí es cierto que tampoco con la gran masa social que tenía la Arandina. De hecho, el River no es que tenga asociados ahora mismo. La Arandina sí tiene una masa social muy pequeñita respecto a lo que eran hace muchísimos años, muy pequeñita,
De hecho, los datos creo que están, no sé si llegan al centenar de socios. También cuando ha habido una pues diferenciación por parte de estas nuevas últimas juntas directivas, en las que se diferenciaba lo que es abonado y lo que es socio. El socio paga una parte más y tiene derecho a asistir a las asambleas, y el abonado no. Simplemente pagas tu abono y puedes ir a ver los partidos, lo cual pasa en muchos clubes y pasa en otras muchas entidades deportivas. Pero a partir de ahí, uno que va a todos los partidos al Juan Carlos Higuero a ver los partidos del River y de la Arandina, la verdad es que a la Arandina van muy poquitas personas. No sé si podríamos decir que llegan a los 100, 150, 200 espectadores a lo sumo. Y con el River pues estamos en esas cifras, y es verdad que es un proyecto que acaba de, como bien has dicho tú, nacer o recuperar. Entonces, bueno, está todo muy dividido. A mí es la pena que me da ahora mismo en Aranda, con todo lo que se ha vivido en Segunda División B, con todos los equipos que han pasado por aquí. Me acuerdo que aquel año de estreno de la Segunda División B estuvieron por aquí Mirandés, Eibar, Alavés, Racing B, muchos de esos equipos, Ponferradina, que luego han estado en Segunda División y en Primera División. Entonces, bueno, de aquello no queda nada. Lo de ahora es la situación en la que están. Y vamos a ver, porque en lo deportivo un posible descenso sería muy traumático para la entidad. Sí, casi prácticamente inviable, ¿no? Se podría decir. Sí, no, es que esos luego son hacer todo números, claro. Evidentemente. La Arandina, estando y siendo un equipo histórico de tercera división, sí que es cierto que bajó una temporada regional aficionados y consiguió subir con gente de Arata, de Aranda, todos ellos, con un proyecto pues hace igual, ya estamos hablando de 15, 20 años, y no hubo ningún problema, se bajó y se subió. Lo que pasa es que ahora mismo pues esa descapitalización de la masa social está siendo un problema, sin lugar a dudas. Todo se podría resolver con un ascenso, con que vengan aquí nuevos jugadores, nuevos equipos que llamen la atención para ver un partido de fútbol. Puede ser. Pues es una quimera, igual que lo de si el equipo baja, ¿qué es lo que puede suceder? La situación es comprometida, la división nunca hace bien a nadie, y eso es lo que ha sucedido en el fútbol arandino en los últimos tiempos. Pues muchísimas gracias, Diego, por este análisis extenso de lo que es el fútbol arandino a día de hoy. Así que nada, te damos las gracias. También animamos a la gente que si quiere estar al tanto del fútbol como de otros deportes en la Ribera del Duero, pues se pase por tu web Duero Deporte. Y nada, estaremos atentos durante los próximos años, porque esto no es una cosa que se vaya a resolver en esta temporada, ni probablemente en la siguiente. Tendrán que pasar por lo menos 2 o 3 para ver hacia dónde se encamina el fútbol a la Ribera del Duero. Así que muchísimas gracias y seguimos con el programa. Ahora nos vamos a la Provincial Aficionados Soriana. Y le hemos dedicado una parte importante del programa, casi 20 minutos, a la Provincial Aficionados, al Polideportivo Salas, que recordamos, pues ahora está haciendo muy buena temporada, pero lo tiene harto difícil el reincorporarse a esa primera posición que tuvo en algunas jornadas. Nos pasamos a la Provincial Aficionados Soriana, donde pues si algo ha habido ha sido goles en esta jornada 19. Perdía 4-0 la Sociedad Deportiva Covaleda ante el Quintana en un partido malo para los pinariegos, que además llevan una muy mala racha desde que comenzase el año. De hecho, no han conseguido más que empatar 2 partidos y perder otros 4 desde el mes de noviembre. También hay que decir, nos lo decían los propios representantes del Covaleda, que es que con estas lluvias ya no es que no puedan jugar, como ha sucedido con ese partido aplazado frente al Langa del 24 de enero, sino que tampoco pueden llegar a entrenar en condiciones óptimas. No son excusas. Lo cierto es que el Covaleda era el principal exponente de nuestra zona en la Provincial Aficionados Soriana, y ahora, pese a esta mala racha, todavía siguen quintos con 25 puntos después de 16 partidos disputados hasta la fecha. También hay que destacar otros encuentros durante este fin de semana, como ese 0-3 que endosó Navaleno a Bisontium. Aunque sea 0-3, fue en casa de los de Navaleno,
precisamente por lo que hablamos, por el mal estado del terreno de juego en Vinuesa. Se jugó en el Vicente Peña de Navaleno en esta segunda vuelta, con goles de Adrián, que consiguió regatear al portero en última instancia y anotar ese 0-1, y luego ya en el 83 y 104 los goles del Navaleno, que cerraron esta goleada quizá amplia. También hablar de lo que fue la lesión de Gabriel Manso, que precisamente es el que habitualmente nos envía las crónicas. En esta ocasión también nos lo ha contado. Fue el mismo protagonista de esa lesión, que nos decía, pues afortunadamente, pese a que tuvo que llegar la ambulancia y por eso se añadieron en torno a 20-30 minutos en este encuentro, está bien, está recuperándose, quizá no vuelva al próximo partido, pero volverá a jugar esta temporada porque es menor de lo que esperábamos, y es una cosa, Pedro, que siempre pues valoramos, que por lo menos la gente viene aquí, lo hace gratis, echa todos los fines de semana y entre semana unas horas a pues dinamizar su pueblo en el ámbito deportivo. Bueno, por lo menos que respeten las lesiones. Yo normalmente suelo decir que después de un partido, si no se lesiona a nadie, ya hemos ganado bastante. Uh-huh. Y bueno, en este caso me alegro de que Gabriel pues sea poco y que no se haya quedado en un susto, ¿no? Porque al principio sí que es verdad que hay movimientos o hay ciertos ciertas sensaciones que te dan mala espina y tal, y luego al final pues eso, se queda en el susto, y en este caso pues mira, mejor que haya sido así. Así nos lo decía Gabriel, que vamos, nos lo contaba con toda naturalidad. Sí. Le agradecemos también la respuesta, al igual que a Iván, al igual que a Pablo del Covaleda y a todos los que nos mandan estas crónicas. También estuvimos hablando con el representante del Castroviejo, que este fin de semana pues tenía un partido inmejorable. 0-5 ganaron ante el Arcos, ante el último clasificado, y ya van carburando los de Duruelo de la Sierra en un encuentro que, bueno, aunque tenían bajas, supieron hacer pues este partido contra el último clasificado. Anotaba en el 30 Diego Altelarrea de penalti, también de penalti justo antes del descanso Marcos Teresa ponía el 0-2, y ya pues luego todo fue sobre ruedas en la segunda mitad, con un gol de Hugo Martín Ayuso, de Cristian Pascual y también de Enrique Martín de Vicente, de nuevo cerrando esta goleada con otro penalti. 5-0-0-5, en este caso fuera de casa, para esta victoria, la más abultada de la temporada para el Castroviejo, que también, pese a que no ha podido jugar 2 de los últimos 4 partidos, hay que decir que ha comenzado de muy buena forma el 2026, pues con 2 victorias y una derrota, y todavía por recuperar ese encuentro ante el Quintana, ese encuentro ante el San José B y ante el San Esteban de Gormaz, pendientes también de la Copa Diputación. Es todo lo que podemos decir de la provincial soriana, que este fin de semana también debería haber jugado el Abejar del Cuende, se suspendió por encharcamiento en el terreno de juego, en el campo de la ermita de Abejar, y tampoco jugó, en este caso porque así estaba previsto, le tocaba descansar al Norma San Leonardo. Próxima jornada para todos nuestros equipos representantes de la comarca de Pinares. Habrá derbi entre el Castroviejo y el Abejar el sábado a las 4. También jugará el sábado a las 4:15 el Navaleno ante el San José B. El Covaleda recibirá al Piqueras en ese mismo horario, y ya para el domingo queda el Club Deportivo Langa contra el Bisontium. Esto es lo que podemos decir de la provincial. Nos vamos ya a la regional. Y en la región hacemos un repaso rápido, una liga donde la clasificación se pone cada día más apretada, especialmente tras el empate a 1 entre el Turégano y el Calasanz, y la victoria del Inter Vistalegre goleando 5-0 ante el Capiscol en ese clásico derbi burgalés. Además, también vencían Belorado 2-1 a la Cervereña y el San José, que endosaba 8-0 al Venta de Baños. También hay que destacar que lo menos positivo fue el empate a 2 entre el Espinar y el Uxama, en un partido que contaron los de El Burgo hasta el minuto 92, y consiguen este punto que aún así sigue siendo insuficiente para remontar esa diferencia respecto a la salvación. Comentábamos la semana pasada que iban recortando poco a poco, las jornadas se van terminando y a priori parece complicado, pero no imposible. Lo está haciendo bien el Sporting Uxama, aunque
Creo que este partido contra el último clasificado era esencial ganarlo para tener alguna posibilidad. No salir del descenso ni mucho menos, porque todavía sigue a 9 puntos, pero en caso de haber ganado, pues se pondría a 7, una cosa que bueno... Sí. Con una pequeña ayuda, como otros años quizá, de pues algún no ascendido que pueda salvar al cuarto por la cola, o unos buenos partidos al final de temporada, podrían haberle hecho acercarse, pero bueno, aún así los de el Burgo de Osma lo tienen muy difícil, pues lamentando siempre ese empate a 2 que estuvieron controlando el partido hasta el minuto 92 cuando recibieron ese empate. Pues bueno, no ha podido ser. También no han hecho los deberes hasta ahora y claro, las prisas pues llegan en estos meses de febrero, marzo, abril y ya es difícil de recortar. Y ya hemos hablado de la tercera división con ese amplio resumen sobre el fútbol en Aranda, también destacando esa victoria del Almazán frente al Palencia contra el líder, que ahora ya no lo es. Pero tanto en tercera como en regional están las cosas muy ajustadas. También están ajustadas en segunda federación, donde hablamos ya del Club Deportivo Numancia, que este fin de semana viajaba hasta Salamanca para visitar un estadio pues histórico como es el Elmántico, donde, hay que decirlo, sin dejar rastro de cámaras de lo que fue el partido, sí que sabemos por el acta y por las crónicas que empataron a 1 el Numancia ante el Salamanca UDS y por lo tanto suma un nuevo punto que les es insuficiente a los numantinos para acercarse a los puestos de playoff de ascenso. Comenzó ganando el Numancia, eso sí, hay que destacarlo, con un gol en propia del Salamanca. Nada más empezar el partido en el minuto 5. En el minuto 11 ya conseguían igualar los locales, los de Salamanca, y ya antes de llegar a la primera mitad, al final de la primera mitad, al descanso, el guardameta soriano Iván Martínez salvaba el posible 2-1. No fue así, tampoco hubo goles en la segunda mitad, donde el Numancia jugó desde el minuto aproximadamente 60 con un jugador más, ya que se expulsó a un jugador del Salamanca, pero las combinaciones, los cambios y pues las jugadas no dieron su fruto al equipo de Ángel Rodríguez, que acabó empatando. A priori no es un mal resultado, pero teniendo en cuenta la premura y la prisa para llegar al playoff de ascenso, se podría decir que insuficiente, ya que los numantinos siguen a 4 puntos de entrar en ese playoff de ascenso. Lo principalmente destacado que podríamos decir, más allá de este encuentro en el que tampoco hubo grandes ocasiones, es que el próximo rival es precisamente la Unión Deportiva Ourense, que es el quinto clasificado, el que marca esa fase de ascenso. Serán los Pajaritos este domingo y en caso de ganar, pues sería una gran inyección de moral. Respecto al partido, Pedro, al de este fin de semana, el empate a 1, ¿qué más se puede decir? Un partido en el que no hubo tampoco mucho fútbol y con un césped que no está en las mejores condiciones, ya no por las lluvias, sino desde hace meses. Bueno, pues yo creo que el Numancia, a ver, han venido jugadores nuevos que, bueno, por la excusa de que tienen que adaptarse un poco al entrenador, al ritmo y al equipo, ¿no? Es cierto que han sido varios cambios, pero también es cierto que ya tiene que empezar a espabilar, porque mínimo que se le puede pedir es el playoff, y si no es capaz de entrar en el playoff, pues la temporada ha sido ya entrando en el playoff, no ascender directamente, pues bueno, se puede considerar un desastre, pero si no entras en playoff, pues no puedes perder tantos años y no se puede perder tanto dinero como se está perdiendo en esta categoría, ¿no? En cuanto al partido, pues bueno, no se supo jugar contra 10. Es más, cerca del final también tuvieron una ocasión los locales que pudieron adelantarse, y el Numancia no vale excusa el campo, se tiene que aclimatar a lo que esté, a cómo está la competición. Entonces, si no podemos poner siempre la excusa de que el campo está bien o el campo está mal, tienen gente que se informa o se debe informar sobre el contrario y sobre cómo está el juego y cómo te tienes que adaptar a la hora de jugar contra el rival, ¿no? Entonces, eso es lo que se debe mirar,
se debe mirar por qué todos los partidos encaja goles que, bueno, pues además tempraneros. Esta vez tuvo la suerte de que se adelantó, pero si no se adelanta te podía haber pasado cualquier lealtad. Un campo que está mal, que no puedes combinar y que tienes que colgar balones, al final la defensa tiene más ventaja a la hora de defender. Y bueno, pues bueno, hay que darle yo creo que bueno, que hay que darle el voto de confianza con la gente nueva que ha venido y esperemos que se adapte rápido y esperemos que entre en el playoff poco a poco y vaya, pues bueno, sobre todo recuperando las sensaciones de ser un equipo que va a estar dentro del playoff y que va a llegar a ese playoff pues con todas las garantías para poder luchar por ascender. También. Eso es lo que creo que debe buscar el equipo, más ya que analizar el partido. Sí. Yo creo que un partido malo, feo y bueno, que hay que mejorar muchísimas cosas, pero es lo que estamos hablando todos los días, ¿no? El entrenador es el que lo ve, el que sí creo que realmente lo ve, pero necesita, pues bueno, trabajar para ver si o quizás creemos que tenemos más de lo que hay y no es así, ¿no? Pero bueno, yo creo que ha sido una decepción. Era un partido complicado fuera de casa contra uno de los primeros clasificados, pero el Numancia tiene que estar por encima de eso. También estaba crispada tanto la afición como la directiva, como prácticamente todo el ambiente deportivo soriano en torno al Numancia. Es normal, cuando los resultados no acompañan, especialmente en una categoría en la que se presupone que por entidad deberías ir primero o luchando por el primer puesto y ahora mismo está casi en mitad de la tabla, pues tanto los aficionados como el propio vestuario, como pues los periodistas incluso, se nota un ambiente extraño. Lo veíamos en rueda de prensa, en la presentación de varios jugadores en esta llegada del mercado de invierno, como el propio presidente pues decía que es que no ayuda el ambiente que hay, también de unas formas las de Patricio de Pedro. Bueno, podríamos decir que es un presidente de los de la vieja escuela, está al frente del Numancia, pero también en parte entendiendo ese mensaje de que pues ellos intentan hacerlo lo mejor posible, no llegan los resultados. Y si no llegan los resultados también más presión sobre el equipo, pues siempre va a ser todavía más negativo, ¿no, Pedro? No sé cómo viste esta aparición. Sí, yo lo entiendo. A ver, al final yo creo que cuando lo necesario para el equipo es ganar, ¿no? Y lo primero es ganar y luego después puedes yo creo que bueno, el público, los abonados o demás tienen derecho a expresar su opinión, ¿no? Pero yo soy de los partidarios que de primeras hay que intentar que el equipo gane, hay que llevarle hacia adelante. También está el rollo de la, pues bueno, digamos de la crónica que no gustó y los aficionados también se lo tomaron a mal. Pero bueno, yo creo que principalmente yo creo que hay que llevar al equipo adelante. Tú has hecho las cosas que tienes que hacer, que era como aficionado, que es animar al equipo, apoyarle hasta el final del partido, y luego incluso después del partido, aún habiendo ganado, puedes digamos expresar tu sentimiento a lo que es el club, a lo que está haciendo el equipo, ¿no? Y los jugadores y el entrenador tienen que aceptarlo, y el presidente pues también está para ello, ¿no? Sí es cierto que todos los días ese ambiente pues cansa y muchas veces se carga contra personas que yo creo que no están haciendo mal trabajo, pero bueno, esperemos que todo esto se calme un poco y se encuentre en tranquilidad para que el Numancia pueda remontar la situación. A perro flaco todos son pulgas, como se suele decir. Esperemos que los refuerzos, que han sido un total de 6 del Numancia, pues den sus frutos, y los dos últimos en llegar y ya presentados en el Estadio de los Pajaritos han sido... Eso es, Ismael. Los últimos han sido Iker San Vicente y Pablo Álvarez. Iker San Vicente es un defensa de gran talla procedente del Cacereño, ya ha militado en canteras como el Osasuna, Barcelona, Athletic de Bilbao, y ha jugado también en el Logroñés, Guernica, Leioa, Yarenense y el mencionado Cacereño.
El otro en la incorporación por su parte es Pablo Álvarez, un mediocentro de 22 años que la pasada campaña destacó en el Langreo de Segunda Federación. Ya ambos han coincidido en que en cuanto se les ofreció esta oportunidad de jugar en el Numancia ni se lo pensaron y afirmaron y firmaron para jugar hasta final de temporada mínimo. Próximo partido del Numancia, ya lo decíamos hace unos minutos, Unión Deportiva Ourense, importantísimo en los Pajaritos este próximo domingo a las 12, porque se juega pues contra un rival directísimo. Entrar o no en playoff, no va a entrar porque está a 4 puntos, pero si gana pues se acercaría muchísimo y desde luego cambiaría, al menos en este mes de febrero, esa cara de la temporada. En esta misma categoría perdía el Burgos Club de Fútbol B en un buen partido frente al Oviedo B, el segundo clasificado, que supo volver a ponerse por delante. Por algo van segundos de esta segunda federación Grupo 1 y deja algo más hundido al Burgos Club de Fútbol B, que ni por asomo tampoco tiene la temporada perdida. Estaremos atentos a los de Alex Albistegui y ahora vamos con el primer equipo, con el Burgos Club de Fútbol. Un Burgos Club de Fútbol que en la segunda división tenía un partido harto complicado y lo saldó pues lo mejor que pudo, con un empate a 0 en un partido en el que pues las ocasiones fueron claras, fueron para los amarillos, para los de la Unión Deportiva Las Palmas, pero en este encuentro, si otras veces hemos dado algún palo al portero del Burgos, esta vez hay que alabarle porque hizo, yo no sé si 5, 6 o 7 paradas, por lo menos 3 de ellas salvadoras. Si no llega a ser por Ander Cantero, el Burgos hubiese 6 paradas importantes. El Burgos hubiese caído perfectamente por 2-0, por 3-0 o 4-0, pero estuvo impresionante el guardameta blanquinegro y le dio un punto a su equipo. También hay que decir que en el último minuto, ya con el tiempo cumplido, hubo un posible penalti a Mollejo que no se pitó, no se llegó incluso a revisar al VAR. Dudoso. Y bueno, de estos penaltis que se suele decir penaltitos que no se recomienda pitar, pues bueno, esta vez no lo pitaron. También estaría bien que no lo piten nunca. Siempre es lo que hablamos de que pues las reglas tienen que ser igual para todos. También lo reclamaba el propio míster del Burgos, Miguel Ángel Ramis. Partido de los que acostumbra hacer el Burgos y en los que le salen las cosas bien, Pedro, ¿no? Sí, le salieron demasiado bien. Demasiado bien. Ya solo le había faltado el gol al final. Sí, la verdad que es Las Palmas es un campo complicado, es un equipo que ofensivamente es un equipazo y el Burgos pues no tuvo el día, digamos, ofreciendo juego ofensivo, pero hizo un gran trabajo defensivo, que es lo que importa, ¿no? Una salida, ganó en casa, sumó 3 puntos, sale, sumas 1, es una media muy, como os digo siempre, como se decía antiguamente, la media inglesa, que es buena y que es la que te va a llevar hasta arriba, ¿no? Entonces yo creo que dentro de lo que el Burgos estuvo totalmente superado por su rival, pues gracias al gran día de Cantero y a que defensivamente se hicieron las cosas bien, pues sumó un punto más y seguimos ahí en el playoff, que es lo que cuenta. Entonces, pues es lo que hay que tener en cuenta, y más allá de hacer, análisis del partido, de por qué o por qué no, pues porque Las Palmas en casa y en esta situación suele ser normalmente superior a sus rivales en casa, y los resultados lo demuestran, y ya está, sin darle más vueltas. Y en esta liga, en esta segunda división, siempre nos gusta repasar los resultados del Granada, el equipo dirigido por Pacheta, que en esta jornada caía 1-0 frente al Leganés, un equipo bastante directo para este equipo andaluz, ya que se sitúa actualmente 15º en la tabla, y eso, que perdía 1-0 frente al Leganés, 29 puntos. Y también otro equipo que nos gusta repasar, el Mirandés, el otro equipo burgalés en esta categoría, que caía previsiblemente 1-0, poco resultado, poco
abultado frente al líder de esta liga, como es el Racing Club de Santander. Aún así mantiene esa 22ª posición, último clasificado con tan solo 20 puntos. Se sitúa a 8 de salir del descenso. Complicado, pero usted sabe que esto el final de temporada, yo creo que en la liga hipermotion, iba a decir hipertensión, que siempre se comenta haciendo esa coña, pero es por esto, porque al final, a partir de estas jornadas ya se empieza a ver, hay esa emoción y todo puede pasar, pero a priori lo tiene complicado. Y hay que decir también que se suspendió por la lluvia, por la climatología, Cierto. el Córdoba-Ceuta, partido aplazado, no sabemos hasta cuándo, si hay alguna confirmación de cuándo se jugará, pero bueno, hace que actualmente el Córdoba se sitúe 9º, el Ceuta 10º, rivales directos para el Burgos. A la espera de ese resultado podrían incluso pasar al Burgos y situarse en puestos de playoff. Para la próxima jornada ya será la número 26 en la segunda división. El Burgos se enfrentará al Cádiz. También rival venido a menos. En la primera vuelta estaba segundo primero, si no recuerdo mal. Ahora el Burgos pues le saca ya varios puntos. Será este próximo sábado, 4:30 de la tarde. Nos vamos a la primera división. Jornada 23. Jornada 23. Hacemos un repaso rápido a esta primera división y luego posteriormente también un rápido repaso a la Copa del Rey y los partidos que quedan por delante. En esta jornada 23, Villarreal 4, Español 1, el Valencia caía 0-2 en casa frente al Real Madrid. El Atlético de Madrid caía frente al Betis en Liga, pero luego en Copa del Rey endosó un 5-0 al equipo andaluz, al equipo sevillano. El Athletic Club vencía 4-2 al Levante. El Sevilla empataba 1-1 en casa frente al Girona. El Getafe vencía 0-2 en casa frente al Getafe. El Getafe, ganaba 0-2 fuera de casa frente al Alavés. La Real Sociedad endosaba un 3-1 al Elche. El Barcelona ganaba 3-0 al Mallorca. Y el Osasuna ganaba 2-1 al Celta de Vigo en su casa, en Balaidos. Partidos, pues bueno, algunos llamativos. Sobre todo a mí me ha llamado la atención cómo puedes ganar 0-5 al Betis, siendo el Atlético de Madrid el jueves, y el domingo perder en casa. Sí. Es la magia del fútbol. No es la primera vez que la pasa magia también. del fútbol, o también el cansancio que influye también, y tus previsiones o tus objetivos también. Entonces, tengo un título que puedo ganar, pues quizá le meto más potencia a esta competición y desangelo más un poco la liga, y también el cansancio obviamente influye. Hay más que ver. Sí, pero no se puede despistar mucho la liga, porque los puestos de Champions están muy cotizados. Precisamente a costa del Betis, que es el que va quinto. Sí, aparte ayer el Villarreal se vio que está fuertísimo también, o sea que y no está por delante por un gol, o sea que están empatados a puntos, con lo cual no se puede despistar uno en liga, porque igual te juegas más que lo que es la Copa, Exactamente, y además también destacar que en esta última jornada número 23 no se jugó otro partido como era el que estaba en juego entre el Rayo Vallecano y el Real Oviedo. A jugar en Vallecas, bueno, seguramente si han estado un poco atentos a las noticias, ha sido por un problema dentro del propio césped del Rayo Vallecano, que ya viene años pues arrastrándose. Una mala gestión de lo que es tanto el terreno de juego como las gradas de Vallecas, y que pues obligó por un cambio de césped repentino a mitad de temporada a que no se pudiese jugar ese partido. En una de las polémicas de la jornada, en un partido además súper importante por la permanencia, que si alguien ha perjudicado ha sido al propio Real Oviedo, que venía de visitante, y ahora pues habrá que ver cómo se gestiona, porque cabe, creo que la posibilidad, aunque sea mínima, de que este partido no se llegue a jugar y se le entreguen los 3 puntos directamente al Real Oviedo, aunque a día de hoy las probabilidades no es lo más posible, pero desde luego el Rayo Vallecano, y aquí ya voy a dar mi opinión, y además que coincide con la del la parte de la propia afición de este histórico equipo madrileño, tiene una gestión bastante mala de su estadio, y son cosas que es que no se pueden consentir, ya no en primera división. Me costaría verlo incluso en segunda división, o sea, a día de hoy, más que por comodidades, también por seguridad de cara por seguridad. a la integridad de la instalación.
el partido fue suspendido por seguridad de los jugadores. Claro, o sea, así fue. Competición no dejó jugar en ese terreno de juego, pues porque al jugar en la máxima categoría al jugar en la máxima categoría te imponen, igual que en otras categorías inferiores, cuando llegas al fútbol profesional te imponen una serie de medidas, tanto en el terreno de juego como lo que son los vestuarios que tienes que cumplir. Si no lo cumples, pues no puedes jugar. Entonces, al final, tanto tensar la cuerda, pues llega lo que ha pasado, ¿no? Y un equipo que es un equipo espectacular viéndole jugar al fútbol, como es el Rayo Vallecano, que en su casa no pueda practicar ese fútbol, pues al final te puede llevar a una situación pues complicada. Es un campo muy llamativo, comentamos siempre por los vestuarios, como muy pues de barrio, al final muy humilde, por decirlo así, pero que una cosa no quita la otra. Efectivamente, pues para mantenerlo, fíjate, con la remodelación, que no sé si llegan a hacer, yo creo que sí, por ley, yo creo, puede quedar un campo, aparte de esa, con la esencia que tiene, muy llamativo y bonito, la verdad. Veremos a ver cómo acaba también la temporada para el Rayo, porque puede ser que haya descenso ahora mismo sin jugar ese partido. Está dentro de los 3 puestos que le bajarían a segunda división. Vamos con la Copa, que tenemos también tanto la disputa como los resultados de la semana pasada. Eso es. En cuartos de final, comentamos, el Atlético de Madrid marcaba 5 goles al Betis, la Real Sociedad se imponía 3-2 al Alavés, el Athletic Club vencía al Valencia 2-1 y el Barcelona hacía lo propio venciendo 2-1 al Albacete. De esta manera nos dibuja unas semifinales con 2 equipos vascos, un madrileño y un catalán. En este caso se enfrentarán. Parece que es un chiste, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí, parece chiste. Y comentamos eso, las semifinales se enfrentarán al Atleti y a Real Sociedad mañana a las 9. El día 12, es decir, jueves, se enfrentará Atlético Barcelona y la vuelta será la próxima semana, al mes siguiente, 3 de marzo, a las 9 también, Barcelona Atlético, y el día 4, Real Sociedad Athletic Club. Y esto es todo lo que tenemos que decir en el ámbito futbolístico. Hoy no es poco, que no es poco. Así que nos despedimos de este programa con una próxima jornada en la que esperemos ya que por fin se puedan disputar todos los encuentros. Que hemos visto cómo teníamos ese Abejar y alguno de categorías inferiores. Así que os damos las gracias a todos los que habéis llegado hasta este momento. Y nos despedimos. Volvemos la semana que viene. Nos vemos. Hasta luego.